Dios les bendiga. Sendero de la Cruz. Soy su pastor, el reverendo Lauro C. Hernández. Para mí es una bendición, un gozo de poder una vez más venir delante de ustedes por estos medios de comunicación. Es muy importante para mí compartir la palabra de Dios con ustedes. Ustedes me han escuchado muchas veces decir, yo he orado, he meditado en la palabra de Dios y creo que tengo palabra de Dios para ustedes. Por lo tanto, únanse con su familia y escuchen por unos cuantos minutos la palabra que Dios tiene para nosotros en el Sendero de la Cruz para hoy, en estos momentos. Quiero que vayas conmigo a Lucas capítulo 21, versículo 26 al 28. Viendo alrededor de lo que está sucediendo, sabemos que estamos pasando por crisis, sabemos que estamos pasando por tribulación. Mas la palabra del Señor nos dice claramente que en medio de todo esto, Dios está con su pueblo. Dios está en control de todas las situaciones. Por lo tanto, el mensaje que voy a compartir con ustedes es esperanza en medio de la crisis. Por lo tanto, como te he dicho, ve conmigo a Lucas capítulo 21, Lucas capítulo 21, y vamos a leer los versículos 26 al 28. Escucha. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidos. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantar vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Estas son palabras del Señor Jesús. Y el Señor Jesús fue muy claro cuando empezó a mencionar unas frases muy interesantes. Que por todo lo que estaba sucediendo alrededor en los últimos días, el corazón de los hombres les iba a desfallecer. Mencionó el Señor que aún la misma tierra sería conmovida. Pero en medio de toda la crisis, en medio de todo lo que iba a estar sucediendo, Él nos dio esperanza. Y precisamente a eso te deseo llevar. Lo que está sucediendo a nuestro alrededor no debe de ser de sorpresa para nosotros como pueblo de Dios. Lo hemos visto y leído en la palabra, en la Santa Biblia. Permíteme llevarte al Antiguo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento Dios usó a diferentes profetas para hacernos saber de las cosas que iban a venir. De todos estos santos hombres de Dios, permíteme solamente llevarte a uno de ellos llamado Daniel. Daniel, en el capítulo 12, versículo 1, vemos como Dios vino y le habló a Daniel y le dijo estas palabras. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallan escritos en el libro. Qué interesante. Porque Dios le dijo a Daniel que iban a venir tiempos de angustia. En el Nuevo Testamento vemos la frase que dice, esto será el principio de dolores. Pero aquí en el Antiguo Testamento Dios fue muy específico con Daniel y le dijo, vendrán tiempos de angustia. Pero en medio de la angustia, en medio de la crisis, Dios viene y nos dice claramente estas palabras, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Esperanza. No importa de lo que sucede, no importa lo que está pasando alrededor de nosotros, Dios va a liberar a su pueblo. Pero no solamente lo dijo en el Antiguo Testamento. Como he mencionado al principio, las palabras del Señor Jesús, vemos en los versículos 7 al 11 del mismo capítulo 21 del Evangelio según San Lucas estas palabras. Ese es Jesús hablando con los apóstoles. Y dice de esta manera, le preguntaron los apóstoles diciendo, Maestro,
¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Qué interesante lo que estamos viendo aquí a través de las palabras del Señor Jesús. Él fue muy específico en ser muy detallista en ciertas cosas que iban a venir. Y una de ellas fue pestilencias. Pero, una vez más, las cosas que están pasando alrededor no deben de ser de sorpresa para ti ni para mí. Porque el Señor Jesús ya nos había hecho saber desde antes. Lo único que necesitamos que hacer es leer la Biblia. Regresar a esos tiempos en que ahorita como estás con tu familia, continuar haciéndolo. Porque son momentos en los cuales podemos abrir la palabra de Dios y ver de lo que Dios nos está diciendo para el día de hoy. Permíteme darte unas palabras de uno de los apóstoles. Encontramos que el Señor usó a varios apóstoles a través de las epístolas que leemos en el Nuevo Testamento, haciéndolos saber de lo que iba a estar sucediendo en los últimos días. Ve conmigo a Primera de Tesalonicenses capítulo 5, los primeros 6 versículos. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, los primeros 6 versículos, escuche lo que dice. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, escucha. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos de día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Aún el apóstol Pablo viene y nos da esperanza en medio de las crisis. El apóstol Pablo es muy específico y dice, esto no te debe de sorprender. Dice, porque somos hijos de luz. No somos hijos de las tinieblas. No somos hijos de la noche. Nosotros debemos de saber de lo que está sucediendo y debe darnos esperanza de que estamos preparados o deberíamos de estar preparados para lo que iba a estar sucediendo. Jesús viene y una vez más en Lucas capítulo 21, el versículo 28, dice unas palabras bien impresionantes y quisiera leértelas una vez más. Él viene y dice de esta manera, dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantar vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. El Señor Jesús dice, erguíos, levanta tus ojos. Y cuando Él dice erguíos, está dándonos a entender que debemos de clamar a Dios. En medio de las crisis, tú y yo debemos de orar. Debemos de buscar esta relación íntima con Él. Erguíos. Empieza a orar. Empieza a clamarle a Dios. Porque a través de esta oración que tú empiezas a hacer con Él, la fortaleza divina vendrá sobre tu vida. Y en vez de desesperación, en vez de miedo,
va a entrar esperanza en ti. Y el Señor Jesús dice, erguíos y levantar vuestra cabeza. Cuando tú y yo empezamos a orar y somos fortalecidos, entra un coraje dentro de nosotros, entra un denuedo, viene un valor sobre nosotros. Y eso es lo que Dios quiere que tú y yo hagamos, que oremos para ser fortalecidos y tener un denuedo que el pueblo que nos rodea tendrá que saber que hay un pueblo que alaba y glorifica el nombre de Dios. Muchas personas quieren de Dios, pero la única manera que lo van a poder recibir es a través de ti, es a través de mí.